Buenas tardes, amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Esta tarde, una vez más, Pastor Charles Montoya, Iglesia Semilla de Mostaza, Misión de Vida. Oremos. שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו, אבא שלי, הוא מלך העולם. Gracias, hermanos, por esta vida extraordinaria de Dios. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, los siglos de los siglos. Reconozco que eres la voz para mí. Dios de nosotros, Adonai. Esta tarde recibe la gloria, la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo. Proclamo a Cristo como Rey de Reyes, el Sol resplandeciente, la rosa de Sarón, exaltamos la vida. Amén. Gracias por su amable atención y por su amable audiencia. Es una tarde preciosa, una tarde donde el Señor está con nosotros. El título de mi disertación esta tarde es Los recién nacidos del Espíritu. Ayer estuvimos hablando de varios temas, no tocamos uno en general, y esta tarde pues también nos vamos a dedicar a lo mismo. Abramos la Biblia, la palabra del Señor, el santo libro, en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, dice en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no hará nada Dios el Señor Akadosh, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El versículo 3 dice, andarán juntos y no estuvieren de acuerdo. El versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Dios no haya hecho. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Estuvimos viendo el Salmo capítulo 25, versículo 14. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 19 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. También estuvimos viendo Lucas capítulo 12, versículo 56, Mateo capítulo 16, versículo 13, Mateo capítulo 24, versículo 32 y 33. Examináis o sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examináis este tiempo presente? Estuvimos viendo un versículo de las Crónicas de Israel, primer libro de Crónicas, donde veíamos la seriedad del tratado. Primera de Crónicas capítulo 20, puede buscarlo despacio en la Biblia, donde usted esté en su casa. Capítulo 12 de Primera de Crónicas, exactamente el versículo 32. Voy a ir despacio esta tarde, como cada tarde que estamos reunidos, mientras me tomo mi chocolate. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice la palabra del Santo de Israel. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Exactamente lo que dice la palabra eterna.
del Santo de Israel. También podemos hablar acerca de un tema que dejamos en abrebocas: te busco con todo mi corazón. Hablábamos de 3 puntos: un punto, una línea y un área. Decíamos que el punto es: te busco con todo mi corazón. Que la línea, la percepción de direcciones bien definidas hacia dónde va nuestro norte, y que el área completa la conciencia meditativa en lo profundo de nuestra meditación. Podríamos decir, parafraseando, la amplitud de nuestro pensamiento referente a las cosas especiales, los tesoros divinos, los tesoros viejos y los tesoros nuevos de la palabra del Señor. Hablamos de una palabra que te metaforseas o te metamorfoseas. Es una palabra difícil, como hablábamos, pero es una transición, es un cambio, el paso del hombre animal al hombre espiritual, o del hombre común y corriente, carnal, a una dimensión espiritual que estamos viviendo los adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad en esta temporada. Y dice que nos metamorfoseamos hasta volvernos uno con la verdad divina, embestida de la complejidad de la palabra santa del Señor. Estuvimos viendo también un versículo en el libro de Levíticos, capítulo 6, dice: un fuego continuo arderá en el altar y no se debe extinguir, no se debe apagar. Ese fuego es la palabra del Señor. Muchas veces nuestros antiguos pastores, sacerdotes y profetas nos enseñaron a orar, nos enseñaron a meditar en el ayuno prolongado, 3, 4, 5 días. Nos enseñaron a ir a la asamblea, a estar cultos de lunes a lunes, pero poco se enseñó, desde mi propia perspectiva, en la profundización de la palabra de Dios. Poco se nos enseñaba ese amor por los preceptos, más allá de un concepto teológico dictaminado por una doctrina humana, pero ir al tratado divino. Ese fuego de chispa de vida es la que nos inspira a alcanzar nuestros más profundos e intensos pensamientos, y nos lleva y nos inspira a alcanzar nuestros más profundos e intensos entendimiento en el estudio santo de la palabra del Señor. Estuvimos observando también unos aspectos interesantes de la primera carta que el rabino Pablo, Primera de Corintios. Aquellos que tienen la Biblia pueden buscarla despacio y trataré de ir un poco más lento. Hemos sentido la presencia del Señor durante todo el día. He estado incluso cambiando de set para hacer un ambiente más propicio, más ameno. No es fácil, pero el Señor ha estado con nosotros de principio a fin. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 44 dice la palabra eterna del Señor, o mejor el 45, dice la palabra del Señor: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, repito por tercera vez, que es el Señor, es del cielo. Versículo 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 53, todo esto lo estuvimos viendo ayer, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el versículo 54 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en una titánica y poderosa victoria. Qué bueno. El segundo Adán, espíritu que hace vivir. Juan, capítulos que han seguido esta saga durante estos días, podrán ir entendiendo la complejidad de lo que estamos diciendo. El libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 63, dice exactamente la palabra del Señor. Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, punto. El espíritu es el que hace vivir. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Segunda de Corintios, capítulo 3,
quiero que lo abra por favor también. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ministros competentes de un nuevo pacto. Estamos hablando de un nuevo tratado, de un nuevo pacto, de un nuevo comienzo. Y vamos a ir desglosando más o menos lo que el Espíritu dice a la iglesia esta tarde. Dice el versículo 17, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, indiscutiblemente allí hay libertad. Bendita la gloria del Señor. El capítulo 4, el versículo 18, dice también la Biblia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven apuntan a lo eterno. No mirando esas cosas que se ven, sino las que no se ven. Colosenses, también conmigo al libro de Colosenses, damos una amplitud mental en la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nos habla de una unión mística, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19 podríamos añadirlo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él se moviese toda la plenitud. Veamos también lo que dice el libro de Efesios. Te acompaño a que leamos la Biblia esta tarde de verano. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice la palabra, sometió todas las cosas bajo sus pies. Interesante resaltar este punto. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Lo pudiéramos ver desde el versículo 20 para que entremos en contexto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, y le da sobre todo principado y autoridad. Escuche bien esto, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su amada la iglesia, en un ambiente espiritual. Y dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, lo que está lleno de quien llena el universo de todas las cosas. Efesios capítulo 4, el versículo 12, dice la Biblia, la palabra santa del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo. Bendito el Señor. El versículo 12 dice, del capítulo 4 de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Habla de una cabeza y vuelve a ratificar, esto es Cristo. El versículo 16 nos habla de unos ligamentos, de unas donde no hay fisuras, sino que hay una ramificación de tendones que podrían componer todo el sistema del cuerpo de Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos habla de una operación microscópica, de una amplitud microscópica del desarrollo del cuerpo del Señor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, por medio de Él y para Él. Estábamos diciendo, lo hemos repetido una y otra vez, que medio más medio es uno. Los dos serán una sola carne. Cristo y la iglesia, qué hermoso eso. Este mismo libro de Efesios creo que es donde más se complementa, donde más se da luz acerca de esa unión mística entre Cristo como esposo y la iglesia como esposa. Dice el capítulo 5, el versículo 22, vamos entrando en materia. Todo esto ya lo dijimos ayer, leímos el 22, el 23, el 27, el versículo 29, el versículo 30, el versículo 31 y 32, y hacíamos un resumen y decíamos, a fin de presentársela
a sí mismo. Estoy alegorizando. ¿Recuerdan cuando nuestro Dios le presentó a Java a su creación, la segunda más perfecta? Porque dicen los tecnócratas que la figura más perfecta fue la última creación, que fue Eva, y él dijo, esto es carne de mi carne. ¿Recuerdan eso? Pero se la presentó. Dice la Biblia que Cristo se presentó a sí mismo a la iglesia, una iglesia que podríamos alegorizar en la cruz del Calvario. Se rompió el costado del maestro, de allí salió agua y sangre, y podríamos decir de una forma alegórica, de ahí, de esa ruptura, sale el establecimiento de la novia del Señor. Decíamos ayer la segunda Eva, aleluya, no sé cuántos tecnócratas y teólogos estarán de acuerdo conmigo en esta tesis. Yo estoy apegándome a la Biblia. Dice algo la Biblia diferente a lo que yo estoy diciendo. Esa segunda Eva nace y Cristo mismo se la presenta, pero una iglesia gloriosa, inmaculada, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Versículo 22, versículo 23, dice la palabra, y el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. El versículo 25 dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua que salió de su costado. Y el versículo 27 no dice nada diferente a lo que yo estoy diciendo, a fin de presentársela a sí mismo. Recuerden, en el principio Dios le presenta a Adán hueso de su hueso y carne de su carne. Y en este nuevo pacto, administradores y ministros de un nuevo pacto, Cristo se presenta a sí mismo, a su Eva. A su nombre sea toda la gloria. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, absolutamente inmaculada, santa y sin mancha. Y dice al final, en el versículo 32, grande es este misterio, precioso y profundo. Y dice, cerebro, mente, es la estructura cerebral de la mujer. La iglesia como tal tiene el cerebro, y no solamente el cerebro, sino también en su mentalidad, y está la estructura cerebral de esa mujer o de esa Eva que fue creada, la última gran creación de Cristo en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es, terminado está todo. Estaba presentándose a sí mismo una iglesia preciosa, una iglesia inmaculada, una iglesia santa. Cristo, espíritu viviente, el segundo Adán, la segunda Eva o Java, como dicen los hebreos. Hay una frase que utilizan los tecnócratas en el aspecto de la psicología de la mujer y del cerebro pensante de la mujer. De hecho, en Estados Unidos se canceló, dijeron que era prohibido distribuir ese libro del que hablábamos en otras predicaciones, porque se defiende el nivel de género, el mismo género. Pero la Biblia habla de diferencias enormes entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Una mujer no dice lo que está diciendo, sino lo que quiere decir. Lo repito, una mujer no dice lo que está diciendo, sino lo que quiere decir. Es un concepto bien superior. Sigamos. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6, dice la palabra del Señor: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Nos habla de otra especie de mujer. Estamos hablando de la novia, estamos hablando de la inmaculada, estamos hablando de la virgen y de la pura, pero en contraposición paralela hablamos de la gran ramera. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, y ayer decía, en medio de la inspiración o de la emoción al hablar estos tratados eternos y divinos, que la iglesia del Señor no está conformada por el cuerpo o en el cuerpo de la ramera. La iglesia del Señor ha sido separada, es otro linaje, hay dos mujeres, una ramera y hay otra novia preciosa.
la iglesia del Señor, la que marca la diferencia, la señora, la digna, la virgen, la inmaculada, la prometida, la que subirá o recostada en el pecho de su amado. Qué hermosa es esta palabra. El versículo 7 dice, y el ángel me dijo, Apocalipsis capítulo 17, versículos 6 y el 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Recuerda que esta ramera se embriagaba de la sangre de los mártires de Jesús, o sea, de su contraria, de su rival, la que era totalmente diferente. Esta gran ramera asesinó, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Por eso hay una gran separación entre la novia del maestro y la gran ramera. Por eso no hay una fusión, no hay una interacción entre el mundo y lo santo, entre lo santo y lo profano. No existe un sincretismo, no hay ecuación en el sincretismo. Las piezas no encajan. La gran ramera se embriagó con la sangre de los santos. El versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Esto para la mente que tenga sabiduría. Escúchame bien. Esto para la mente que posea el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera, totalmente opuesta a la novia del Cordero. Capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y el Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa se ha preparado para la boda con el Cordero. Por eso en esta época y en esta temporada hemos de saber de qué está hecha nuestra fe en la soledad de nuestras casas, en nuestros cónclaves solitarios, allí en nuestra soledad y en nuestra intimidad. ¿Cómo será la respuesta de la esposa, la que se ha estado preparando? Aquellos que recibieron la palabra por años, por décadas, en congregaciones, en grandes estructuras arquitectónicas, o aquellos que teníamos poca convocatoria, pero que creíamos que Jesús es el Señor y que somos parte de la iglesia. Somos parte de la esposa del Cordero, y la esposa se ha preparado. Dice el versículo 8, a ella sería concedido que se vista de lino fino, limpio, y será resplandeciente. ¿Qué diferencia con la gran ramera y el atavío de la gran ramera? Por eso las hermanas cristianas, cristoevangélicas, se visten con decoro, no a la usanza de las rameras, porque la ramera se ha embriagado con la sangre de los santos de Jesús, en una envidia titánica, porque esos santos fueron los únicos que no se le postraron, esos santos fueron los únicos que no se doblegaron, esos santos fueron los únicos que no besaron el anillo real del anticristo, esos santos fueron los únicos que dijeron, preferimos que nos corten la cabeza a postrarnos frente a la estatua del rey Nabucodonosor. Se necesita de esa casta, sin importar lo que haga la gran ramera con sus celos diabólicos, con sus celos infernales, pero se mantendrá inconmovible, se mantendrá con su frente en alto, la esposa del Cordero, preparada para su Señor. Sigamos entonces, capítulo 22, versículo 16, dice la santa palabra, yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17 dice,
y el espíritu. Lo que dice el Evangelio de San Juan, que el esposo es el que tiene a la esposa, pero el amigo de la esposa se goza de que estén juntos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu que fue enviado, aquel que nos está acompañando a través de esta transmisión, y hayan pocos o muchos oyentes, aquellos que están oyendo esta transmisión son tocados por el Espíritu Santo, el ayudador, el intercesor, aquel que extiende sus alas como paloma y atrapa sus polluelos. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entremos en detalles. En la 8ª semana es un análisis copiado de personas que se han dado la tarea por años. De una vida a otra vida se han delegado, han pasado el legado. Descubrir el mensaje del texto, y no de simplemente dar el texto, sino el mensaje que hay en el texto. Dicen ellos que en la 8ª semana, después de la concepción del bebé, ahí pasa algo. Hay una parte del cerebro programada para la comunicación. En la 8ª semana, después de la concepción, los testículos del feto, del bebé hombre, segregan una cantidad exagerada de testosterona hasta el cerebro y producen en ese cerebro una gran cantidad de testosterona. La testosterona invade e inunda el cerebro del feto masculino, y la parte que influye en ese lugar producido por la testosterona es asociada a la sensualidad, a la violencia, a lo físico, a lo externo, a la competitividad. Estoy hablando de diferencia de géneros. Y cuando la testosterona inunda el cerebro masculino, una parte del cerebro se extiende y se asocia a lo antes dicho: cerebro, mente y personalidad. Lee situaciones, gestos y palabras. Y cuando se envía esa información al feto masculino, se anula una parte que no es anulada en el cerebro de la mujer. Y esa parte que queda activa en el cerebro de la mujer, que fue invadida en el cerebro del hombre por esa testosterona, incluye el cerebro en la mente y la personalidad. Y lee situaciones, y lee gestos, y lee palabras. O sea, nace con unas habilidades diferentes al hombre. Tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Primera de Samuel. Me tomaría un tiempo esta tarde. Es una tarde de verano preciosa. Estamos todos encerrados en nuestras casas, en nuestros espacios sociales. Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo 13 nos da el ejemplo de eso que acabo de decir, que no es nada diferente a lo que está en la Biblia. Dice, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí, el hombre, el sacerdote, la tuvo por ebria, porque el hombre no entiende ese lenguaje que se le entregó a la mujer. En Lucas, también nuestro amado maestro ve esa particularidad en una mujer. Lucas, estoy hablando de la novia, de la esposa, de la santa, de la elegida. Lucas capítulo 7, versículo 38. Y con esto pretendo que cada uno de los componentes, de las articulaciones, de los nervios, de los glóbulos, de las células que componen el cuerpo del Señor Jesucristo, se den cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como iglesia, los elementos que tenemos en nuestro cerebro para desarrollar un mensaje titánico, no simplemente superficial, para hacer frente a la gran ramera. Entonces dice el libro de Lucas capítulo 7, versículo 38, como dice la palabra, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Vemos una mujer que no estaba hablando, estaba ejecutando, estaba hablando con gestos, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Dice también el versículo 44, vuelto a la mujer, Jesús, el hijo de David, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Observa que tiene el cerebro diferente.
¿Estás observando lo que está simbolizando esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Mira la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Oh, qué interesante esto. Dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ves a esta mujer? Sería una, podríamos decir, una introducción para remarcar con resaltador y negrillas. ¿Ves a esta mujer? Es la esposa, es la amada, es la prometida, es la deseada, es la que sube recostada en el pecho de su Señor, es la que estará por toda la eternidad adorándole por los siglos de los siglos de los siglos y reinará con su Señor. Precioso misterio, grande es este misterio. Sigamos. Juan capítulo 11 versículo 2. Juan capítulo 11 versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Preciosa, una comunicación no verbal. Recuerden que la mujer necesita descifrar a su bebé por 2 años sin lenguaje. Se lo repito, ¿por qué necesita una mujer comunicarse en un lenguaje silencioso? Porque las mujeres, al concebir, al tener un bebé, al tener un hijo, necesitan descifrar el lenguaje silencioso de ese pequeño niño o niña que ha nacido y que durante 24 meses, casi 700 días, estará en silencio sin poder traducirle a su madre que le da lactancia sus necesidades. Simplemente ni siquiera ha abierto los ojos ni distingue someramente colores, pero ese pequeño tendrá que comunicarse con mamá para que ella pueda satisfacer sus necesidades en unas palabras silenciosas. Voy a tomarme un poco más de tiempo esta preciosa tarde y entonces esa mujer necesita descifrar a su pequeño. Dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 4, versículo 1 y 2, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Recuerde que la mujer necesita descifrar una comunicación no verbal. La mujer necesita descifrar a su bebé por 2 años sin lenguaje. Libro de Juan capítulo 3. Amén a nuestra interacción, me gusta. Juan capítulo 3 versículo 3 dice, un misterio. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los recién nacidos del Espíritu, empezamos con ese título, Juan capítulo 1 versículo 13, los cuales, los recién nacidos de Espíritu, no son engendrados, dice la palabra, por voluntad de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios, son engendrados de Dios. Es una concepción espiritual. La iglesia da a luz hijos en una concepción espiritual. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice la palabra del Señor, Él de su voluntad nos hizo nacer, habla nuevamente del nacimiento, por la palabra de verdad, para que seamos los primeros de sus criaturas. Y también el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo según su grande misericordia y nos hizo renacer. Hay un renacido, una nueva simiente para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, la iglesia.
También el versículo 23 de este mismo capítulo dice, siendo renacidos. Me gusta esa palabra, una implantación de la naturaleza divina en el alma del creyente, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra. Aleluya, la palabra de Dios, que vivirá y permanecerá para siempre. Y dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Eso lo estamos viendo en esta temporada. Mas la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Eterno, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué hermosa palabra. Primera de Juan, miremoslo también, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito el Señor. El capítulo 2, el versículo 29 de Primera de Juan, dice la palabra del Señor, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este mismo libro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios, renacido de Dios. Bendita palabra, hermosa esa palabra, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, confesamos que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, lo creemos certísimamente. Jesús es el verbo hecho carne. Capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Acabamos de hablar de la concepción preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor permanece para siempre. Hijitos, por quien sufro como dolores de parto. También dice el apóstol Pablo en Galicia, a los de la Galicia o los de la región de Galicia, hijitos por los que sufro como dolores de parto. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice la palabra, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vamos a entrar un poco más a profundidad en la complejidad de la palabra y con esto finalizamos, con esto terminamos. Acabo de dar una introducción de Génesis capítulo 4, la primera concepción universal, Caín y Abel. Y vamos a Apocalipsis, internémonos en este libro precioso, profundo, difícil, de muchas interpretaciones. No pretendo ser un experto, pero sí hasta donde el Santo de Israel me permita llegar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, estamos hablando de la concepción, del nuevo nacimiento, de Caín y Abel, de hijitos, de esa concepción maravillosa, del silencio que hay entre el niño pequeño, el recién nacido, y la madre, un lenguaje silencioso. Apareció en el cielo una gran señal, intensa señal. Miraste al cielo, miró al cielo Juan, y vio una inmensa, en ese pergamino azul, una tremenda señal. Una mujer vestida del sol. Imagínate lo refulgente del sol. Vestida, ataviada del sol. El astro mayor ataviando a esta mujer. Dice literal, a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También podemos, el versículo 2 dice, estando encinta, estando preñada, estando embarazada, clamaba con dolores de parto. Imagínate ese escenario, los gritos de una mujer en el firmamento. Dice que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan capítulo 16, se pone intenso el mensaje. Juan capítulo 16, versículo 21. Muy atentos los hermanos que están allá en sintonía.
La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Leamos el libro de Gálatas. Desplacémonos rápidamente al libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 27. Dice la palabra del Señor, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Sigue diciendo el versículo, el primer versículo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, él nada difiere del esclavo, aunque es el Señor de todo. Quiera Dios que haya luz en esta palabra, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El versículo 3 dice así: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El versículo 4 exactamente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la... Y puedes hilar con hilos de oro esta disertación. El versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu del Hijo que había nacido, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre es un sonido que no tiene interpretación, que sale de lo más profundo del corazón de un adorador, se queda sin palabras en un tema lingüístico no inventado entre el mundo espiritual y este que es adoptado. Lo único que dice al recibir su adopción dice: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bueno. El versículo 21 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ahorita leímos un poco más atrás, Caín y Abel, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud, o está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vuelvo a repetir, bendito el Señor, el versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y si leemos el versículo 31, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Sigamos. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice la palabra: y su cola. Recuerda que estábamos hablando acerca de la mujer que tenía dolores de parto. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Imagínate ese escenario, una mujer ahí en el momento del parto, todo lo que transcurre en el parto. No soy experto en este tema pediátrico, pero los que son expertos en el tema, todo lo que conlleva el rompimiento de la fuente, el corte del cordón umbilical y un dragón al frente a la expectativa. Estaba allí como acechando a la presa, y dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Ojo, porque ahí va a nacer, estaba naciendo el deseado, el amado, el muy amado, el corderito de Dios, y el dragón estaba listo para devorarlo. El capítulo 5 dice: y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y inmediatamente cuando dio a luz, dice, su hijo fue arrebatado, ni siquiera fue tomado. Qué hermosa esta palabra. Fue arrebatado y llevado hacia Dios y presentado a Dios y presentado en el trono de Dios. El versículo 7 dice, o mejor el 6,
Y la mujer, en medio de su posparto, dice, huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí esté por un tiempo. Y en el versículo 7 exactamente dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y luchaban sus ángeles en una titánica y apoteósica batalla. En el ambiente sideral se desató la peor de las batallas. Vayamos al libro de el hombre visionario, Daniel, el capítulo 8. Acompáñeme esta tarde en esta disertación. Dice exactamente el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. El versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Escúchelo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El versículo 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Mira esta frase, subráyala. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio por esta batalla titánica, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Imagínatelo tú, la batalla apoteósica. Es una descripción, una narrativa impresionante para los lectores inocentes de la palabra del Señor. Es como quitar tu virginidad de la lectura bíblica. Dice que entonces, exactamente el versículo 13, entonces oía un santo que hablaba. Un santo hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo no habrá gloria? ¿Hasta cuándo será pisoteado la verdad? ¿Hasta cuándo será echado por tierra el santuario? Y dice la palabra del Señor en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En el capítulo 9, el versículo 25, dice la palabra eterna del Señor, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que esto lo dice la historia hebrea, hasta que nazca el Mesías príncipe. Recuerda que había una batalla titánica. Habrá un tiempo y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías. El Mesías ha muerto el Mesías, pero antes de morir se presentó a sí mismo una iglesia preciosa, una iglesia inmaculada, una iglesia que lo representaría aquí en la tierra, una iglesia que estaría a la expectativa de su llegada. Él venció a la muerte, la absorbió, la tomó, la atrapó y le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Y el Señor está en este momento sentado a la diestra de Dios Padre, pero se dejó a sí mismo a una prometida, a una señalada, a una entre mil señalada, a una que está ataviada esperando a su maestro. Amén.